día de hoy tenemos a Claudia a la vista. Estoy muy emocionado. Bueno, voy a empezar un poquito leyendo sobre Claudia. Por si no la conocen, es una persona que admiro mucho y ya tengo muchos años como estando cerca de ella de alguna u otra manera. Es una artista escénica, coreógrafa, maestra y gestora con 30 años de experiencia. Por su trabajo artístico ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales. Cofundadora de Delfos Danza Contemporánea y la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, ha creado más de 45 obras que se ha presentado en Latinoamérica, Europa, Asia y África. Imparte cursos de manera continua en facultades de danza de México y el extranjero. La Universidad de Chicago le otorgó la prestigiada Mellon Fellow, ha colaborado en proyectos de ópera, teatro y multimedia y ha creado espectáculos para foro, calle y sitio específico. Curadora y coordinadora del Diplomado de Interacciones Cuerpos en Diálogo, plataforma de creación coreográfica, le interesan los proyectos de colaboración interdisciplinar que generen obras creadas desde el diálogo artístico. Pues estoy muy feliz de que nos acompañes, Claudia. Muchas gracias. Gracias. Me emociona mucho platicar contigo. Había pensado una dinámica para terminar de presentarte. Es que estaba viendo el otro día un documental de Agnes Varda que se llama Las playas de Agnes. Y ella, pues es un documental autobiográfico. Tendría que hablar ella sobre ella toda la película, pero ella empieza diciendo que para ella como artista siempre le han creado dudas las otras personas. Siempre las otras personas son las que la hacen reflexionar y preguntarse. Y es una persona muy abierta al diálogo. Y la verdad no pude como no acordarme de ti, oyéndote mucho hablar sobre diálogo, sobre colaboración, y cómo siempre eres como muy agradecida con la gente con la que trabajas. Entonces, quería proponer esa dinámica. ¿Qué tal si empezamos como contando cómo han influido esas personas como en tu camino, ¿no? Cómo te han ayudado a construirte y a ser lo que eres ahorita. Sí, claro. Pues hola Alexis. Primero que nada, gracias, ¿eh? Y gracias a Matryoshka, está padrísimo, me encanta esta plataforma, conocerla. Y gracias por la invitación. Lo que dices, lo que preguntas es muy lindo y es muy importante porque, ah, mira, siempre que se lee el currículum de una misma, eh, a mí hay una parte que me parece que es delicada porque todo lo que se lee de que si los premios y las giras y tal, pareciera como que es un logro de uno y no. En realidad es un logro de mucha gente, de un equipo de trabajo muy grande, de mucha gente comprometida, de múltiples bailarines, de colegas, de colaboradores, de otros artistas, de presentadores, en fin. Es decir, uno nunca hace nada solo, no hay nada que haga solo. Entonces, efectivamente, como bien lo dices, yo he tenido grandes cómplices. Creo que, bueno, yo soy hija única, no tengo hermanos ni hermanas, entonces yo pienso que desde niña esa es una de las razones por las que he buscado muchos hermanos, digamos, es que yo misma, ¿no? Me apropio de ellos en la vida, que después se acaban convirtiendo en cómplices de muchas cosas y de maneras muy distintas. Entonces, bueno, pues te podría hablar de mi gran cómplice en los últimos 30 y tantos años, es Víctor Manuel Ruiz. Víctor y yo nos conocimos en Venezuela en los noventas, no, perdón, en los ochentas, a finales de los ochentas, en el 88, o sea, tú no habías ni nacido. Y bueno, y muchos de los que nos ven seguro tampoco habían nacido. Y nos hicimos muy amigos, compartimos un departamento juntos en Venezuela y después vivimos con una pintora que se llama Janet Berretini, que se convirtió en una de estas grandes cómplices, amigas, hermanas, colegas. Ella ahora vive en Suiza y seguimos muy cercanas. Entonces, bueno, ellos dos son mis grandes cómplices y después, bueno, otros cómplices que he tenido, la verdad es que son mis padres. Mi papá, que es compositor, y mi mamá, que se dedicó toda su vida al cine y a la televisión, y han sido cómplices en diferentes niveles, ¿no? En primer lugar, porque fueron dos padres que me llenaron de arte el mundo. Desde niña yo estaba en contacto con la música contemporánea y con el arte abstracto y con los grandes pintores, ¿no? Y mi papá tenía una frase que decía, mira, mi amor, si no te quieres comer la sopa, no hay problema, pero aquí el arte es a huevo, ¿no? No te salgas, ¿no? O sea, es como, no te puedes hacer mensa, no te vas a ir por la tangente, tienes que leer libros. Era así, de veras era como la nutrición en mi casa. Entonces, bueno, grandes cómplices. Y mi papá, después, a lo largo de mi vida profesional, ha sido una constante. He hecho muchos trabajos con música suya.
y ahí pues hemos sido grandes cómplices, pero no solo eso, siempre que tengo dudas existenciales, que es casi todos los días, ¿no? Pues le hablo, ¿no? Y le digo, oye, mira, estoy pensando esto, o tengo esta pregunta, o algo me carcome por dentro, ¿qué opinas? ¿No? Y él me dice su opinión sin imponer nada, y entonces pues eso también ha sido una enorme complicidad. Otro gran cómplice fue Omar Carrum, mi exmarido. O sea, estuvimos juntos 20 y tantos años y pues, hicimos miles de cosas juntos, ¿no? Entonces también fue un gran cómplice y colega. Pero cada época tiene los cómplices. Tengo otra gran amiga, Ana Belén López, que es poeta, con la que también hago muchas cosas todo el tiempo. Jaciel y Eleno, por ejemplo, Jaciel Guzmán y Jaciel Neri y Eleno Guzmán, ya los estoy confundiendo. Pues también con ellos llevo varios años haciendo el diplomado. En fin, como mi pareja actual, ¿no? Que es Alexander, pues ahora es mi cómplice. Entonces uno va encontrando esas complicidades y la carrera y la vida, sobre todo la vida, se construye de afectos, se construye de esos amores, se construye de verte en el otro, se construye de entrar en crisis también, ¿no? A partir de lo que estos colegas y hermanos te hacen ver de ti misma también. Y sobre todo de lo que aprendes del otro. A mí, un poco tú y yo hablábamos en estos días sobre los procesos de colaboración, ¿no? Y a mí justo lo que me gusta de colaborar con otras personas es que puedo presenciar otra manera de ver el mundo. Y eso a mí me enriquece enormemente, me da una gran felicidad poder verlo. Claro. Sí, y justo como una de las cosas que me llamaba mucho de ti al escucharte en entrevistas era eso, cómo siempre hablas de colaboración. Creo que hoy en día es muy importante como nombrar a todas las personas con las que colaboramos, solamente como por cuidar los afectos y por también cuidar el valor que tenemos todas y todos. Entonces, por eso quería empezar con esto. Gracias. Bueno, te voy a decir nada más antes de que sigas, no solamente por cuidar, sino porque es la verdad, o sea, porque es el árbol genealógico, porque cuando tú no nombras a tus colaboradores, por ejemplo, en el trabajo, es como si no nombraras tu árbol genealógico, es como si negaras algo tuyo, ¿no? Y en realidad no, a mí, yo me siento muy orgullosa de los colaboradores con los que he trabajado y estoy profundamente agradecida con ellos. Claro. Este, ¿cómo- Si tenías como mancuernas tan fuertes, ¿no? En Ciudad de México como lo son tus padres, ¿qué te hizo ir a Mazatlán? Entonces, ¿por qué empiezas allá un proyecto? Sí, bueno, justo, no lo empecé sola, ¿no? Esto fue un proyecto que pensamos con Delfos, y bueno, Víctor y yo, y en ese momento también Omar fue una parte fundamental de este proyecto, y todos los Delfos, ¿no? Pero nosotros dábamos clases en todas las escuelas de danza en México, en el CNA, en la Academia de la Danza Mexicana, yo daba clases en la UNAM, y nos dimos cuenta que una de nuestras grandes pasiones era la pedagogía y que teníamos una idea muy distinta de formación a la que estaba en ese momento ocurriendo en México. Estamos hablando de hace 21 años, en el 98. Entonces, comenzamos a imaginar la posibilidad de hacer un centro profesional de danza, pero sabíamos que no lo queríamos hacer en la Ciudad de México porque nuestro deseo era que a este centro llegaran gentes de todo el país, incluso que vinieran personas de otros países, ¿no? Internacional, y sabíamos que la Ciudad de México no era la ciudad más acogedora, ¿no? Para alguien que no ha vivido nunca aquí. O sea, es una ciudad muy loca, tienes que entenderla, tiene una lógica muy particular. Para los que somos chilangos como yo, pues la entiendes y aún así puede ser abrumadora. Entonces, comenzamos a estructurar un proyecto que le presentamos a mucha gente en el país, a directores de festivales, a directores de casas de cultura, o de institutos de cultura. Y como, bueno, Delfos desde el inicio ha girado muchísimo a nivel nacional. Entonces, cada gira que íbamos, llevábamos nuestro paquetito, ¿no? Y se lo entregábamos al director de cultura respectivo. Y por fortuna para nosotros, Mazatlán nos escogió. El director de cultura de ese momento, que era Ricardo Urquijo, vio el proyecto, vio la obra, nos vio bailar en el Festival José Limón, nos invitó el maestro Héctor Chávez, y nos dijo, oigan, a mí me encanta lo que hacen. Hubo además algo muy particular con el público en Mazatlán, nos conectamos, o sea, nuestro trabajo como que se conectó con ese público. Llevábamos un programa además que no era sencillo, que tenía varias obras, por ejemplo, que
tocaban el tema de la homosexualidad, había un dueto entre dos mujeres que se amaban, entre dos hombres, estaba Trío y Cordón, que es una obra que quizás muchos de ustedes no conocen, pero fue muy icónica en su momento, donde salíamos con el torso desnudo. En fin, era un trabajo particular, ¿no? Y aún así, el público, pues, se conectó. Entonces, después de esa función, Ricardo nos dijo, yo quiero ese proyecto en Mazatlán, aquí hay una escuela de artes, que es el Centro Municipal de las Artes, hay una escuela de ballet, o sea, hay salones de danza, había 2 salones en ese momento, ahora hay más. Y nos dijo, vénganse, pero además nos dijo, pero se tienen que venir en un mes, porque está saliendo el presidente municipal de ese momento, que no voy a nombrarlo, pero él dijo, no ha hecho nada por el arte y la cultura, este presidente municipal no ha hecho nada. Entonces yo le voy a vender que lo que él va a dejar como legado cultural para la ciudad es que Delfos se venga a vivir aquí. Y efectivamente, nos dijo, en un mes tendrían que estar aquí. Entonces alquilamos un camión de mudanzas, literal, lo que les estoy diciendo es literal. Metimos las casas de todos nosotros, éramos 10 en ese momento, agarramos carretera con perros, no teníamos hijos ninguno todavía, pero con los perros, las mascotas, ¿no? Un solo camión de mudanzas, todos atrás, así en caravana hippie de los 70s, así, hippie, diciendo, pues a ver cómo nos va, veamos si tenemos suerte o no, veamos qué sucede. ¿Cuántas horas son? Pues hicimos, pues ahora se hacen un poco menos, pero en esa vez hicimos como 14 o 15 horas. Porque además íbamos lento, ¿no? Porque además, nada, atrás de un camión de mudanzas. Entonces, llegamos a Mazatlán hace 21 años, por eso, porque Ricardo dijo, yo quiero ese proyecto aquí, y comenzó toda una aventura. O sea, nosotros dijimos, bueno, lo peor que puede pasar es que sea un fracaso total, ¿no? Que sea todo un desastre. Y pues nos regresamos a la Ciudad de México, si eso pasa, ¿no? Y nos dimos un año, y al año dijimos, no, otro año. Y así, no, pues otro año, y ya llevamos 21 años. O sea, ya nos volvimos parte de la flora y la fauna en Mazatlán, ¿no? Y la compañía ya no se puede concebir a sí misma si no hubiera sido porque hemos vivido todos estos años en el mar y porque hemos tenido la oportunidad de hacer esta escuela, ¿no? Que es la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Pero no solo eso, Mazatlán tiene una vida cultural muy rica. Hay fotógrafos, hay pintores, hay poetas, hay gente de teatro, en fin, hay gente de cine, hay músicos, hay cantantes, hay ópera, ¿no? Mazatlán es un lugar realmente muy especial, muy particular, porque tiene toda esta belleza del mar y esta belleza, ¿no? De la chela, de la cerveza Pacífico y el aguachile, pero además, ¿no? Pero además tiene esta vida cultural y además como buen puerto, los puertos tienen esta virtud, ¿no? Que dejan entrar los aires del norte y que dejan salir todo lo que tiene que salir. Entonces, esta permeabilidad de Mazatlán también nos ha permitido hacer muchos proyectos internacionales, muchos proyectos de intercambio, traer a muchas gentes a Mazatlán a trabajar con Delfos y con la escuela. En fin, yo, si volvieran a hacer, me volvería a ir a Mazatlán a vivir. Ay, a mí me encanta Mazatlán. O sea, el cielo de noche del malecón en Mazatlán es de mis cielos favoritos del universo. Es lo O sea, máximo. me parece súper inspirador. Así es. Muy buen lugar. Sí, y justo siento lo mismo en Mazatlán. Bueno, también yo que estoy muy relacionado a la danza, claro, llego y su escuela es una gran referencia de la ciudad. De hecho, me muevo muy cerca siempre de por ahí. Pero, no sé, o sea, sí, como veo mucho ese potencial en la ciudad y me gusta mucho justo por eso. Creo que es una ciudad que alberga mucho. Uh-huh. Así es. Y como cambiando un poco de estas decisiones de vida, de a dónde te han llevado, me gustaría empezar a hablar de ti como directora, como coreógrafa, como creadora. Uh-huh. Has trabajado muchas cosas, has trabajado en ópera, has trabajado danza, tienes una relación muy estrecha con la música, me estabas comentando el otro día que libros, creo que tienes como una capacidad de entrar a muchos, como a muchos temas, a muchos ámbitos, a muchas cosas. Uh-huh. ¿Cómo abordas, cómo encuentras el proceso creativo indicado para cada obra que estás trabajando, o pieza, o objeto? ¿Y tú crees que cada proceso es muy particular? ¿O hay cosas que tú repites como directora, como ciertos métodos o ciertas esencias que siempre estés buscando? Bueno, no, ningún proceso se parece a otro. Digo, evidentemente, poco a poco con la práctica vas desarrollando un oficio.
O sea, el arte es un oficio también. Y todo oficio se practica una y otra vez, una y otra vez. Entonces, evidentemente, quizás, aunque no siempre es el caso, pero quizás los primeros trabajos no sean los mejores, aunque lo que estoy diciendo me voy a contradecir, porque, por ejemplo, uno de nuestros primeros trabajos fue Tricordón, o Los Amorosos también, que es una obra inspirada en un poema de Jaime Sabines, y a mí me siguen pareciendo obras que ahorita son pertinentes, ¿no? Son obras que me siguen gustando muchísimo, las hicimos Víctor y yo juntos. Pero no, cada pieza tiene su propio proceso. En un inicio, yo cuando empecé a hacer coreografía, pues tendría que como 20 años, algo así. O sea, ya había bailado un rato, pero siempre había trabajado con coreógrafos que trabajaban desde el modelo colaborativo. Entonces, por ejemplo, trabajé con Raúl Parrao varios años, que fue como mi gran escuela de coreografía, sí, pues, absolutamente maravilloso, en UX Sonodanza. Además, en un momento en el que en UX Sonodanza estaba Alicia Sánchez, estaba Ángel Méndez, estaba Gerardo Delgado, estaba Rodrigo Angoitia, estaba Rocío Zamora y estaba yo. Entonces, bueno, y Raúl, obviamente. Entonces, si ves estos nombres, ¿no? Ahora Alicia o ahora Rodrigo o Gerardo, bueno, que ya murió, que muchos de ustedes no lo conocieron, pero fue un gran coreógrafo. Pues sí, teníamos un potencial creador, todos los que estábamos ahí, enorme. Y Raúl evidentemente sacaba provecho de eso, entonces trabajamos de forma muy colaborativa. Después me fui a vivir, bueno, trabajé con Marco Antonio Silva también en algunas cosas y con Gerardo Delgado. Y después me voy a Danzahoy en Venezuela, esta compañía que fue muy importante en los 90s, 80s, 90s. Y también había ciertas cosas colaborativas, ahí no tanto, pero ahí Víctor y yo decidimos, Víctor vivía en Venezuela, él bailaba con Danzahoy, de hecho así fue como nos conocimos, y yo llegué unos años después que él también contratada por esta compañía, y compartimos un departamento con Janet Berretini, con la pintora que les decía al inicio. Y comenzamos él y yo a hacer obra coreográfica. Entonces yo bailé en su primera pieza coreográfica, él bailó en mi primera obra coreográfica, y yo desde el inicio me di cuenta que era un universo apasionante, inacabable. O sea, yo dije, híjole, esto es como un océano que no va a terminar nunca, ¿no? Y con el tiempo me he dado cuenta que en realidad la coreografía se expresa como un pensamiento coreográfico que puede ser puesto en juego en muchos objetos distintos. Es decir, yo he hecho 3 publicaciones, 2 flipbooks para Guillermina Bravo y un libro de colaboración con un fotógrafo, Martín Gavica y Ana Belén López, que es la idea del cuerpo como paisaje. Y son libros, no hay un movimiento escénico, pero detrás de esos libros hay todo un pensamiento coreográfico. Y bueno, pues obviamente cuando he trabajado en ópera o he hecho varias videodanzas también o en trabajos de estilo específico, pues cada espacio te plantea una serie de posibilidades distintas y cada tema, cada obra, cada intérprete te plantea una serie de posibilidades distintas. Es imposible remontar una obra con un intérprete y luego hacerla idéntica con otro. No tiene ningún sentido, porque pierdes la voz de ese intérprete y te pierdes de la posibilidad de encontrar algo distinto en la pieza gracias al intérprete, por ejemplo, ¿no? O la música, ¿no? La música también pues es muy distinta. O los trabajos de sitio específico, que a mí es de las cosas que más me gusta hacer, pues tiene que ver con el diálogo con la arquitectura, tiene que ver con el diálogo con la luz de esos espacios, tiene que ver con los contextos sociales, ¿no? Entonces, definitivamente que cada proceso creativo tiene la obra, mira, es que las obras son una cosa increíble, son como seres, son como bebés, son como animales extraños, mitológicos, porque las obras te van diciendo por dónde. En mi experiencia personal, en cuanto empieza mi intelecto a meter ruido y a fregar, a entrar con inseguridades, a pensar que no le tengo que hacer caso a mi intuición, sino que no, tengo que tener todo muy estructurado, ya tengo que saber el final, bueno, meto la pata, ¿no? Cañón. O sea, yo me he dado cuenta que lo que yo necesito es sentarme, respirar, cerrar los ojos y dejar que mi intuición hable, porque en realidad no está hablando mi intuición, está hablando la obra. O sea, la obra me está diciendo por dónde. Entonces, definitivamente, cada proceso es un universo y por eso es tan increíblemente rico, ¿no? Por eso no se acaba nunca, porque o sea, cuando eres coreógrafo, pues vas a tener investigación de por vida. No hay manera de que eso se termine. Y ahora, por ejemplo, con lo que estamos haciendo muchos de nosotros, yo estoy ahora obsesionada con Zoom
y estoy haciendo una serie de investigaciones que se llaman telempatías por Zoom. Ya después los invitaremos. El 26 de julio tengo función de telempatías en Teatro La Capilla a la 1 de la tarde, Ciudad de México, comercial. Pero estoy encantada. Es otra manera, es bidimensional, es en esta, ¿no?, pantalla espejo, en donde ahora nos vemos todos en este formato de retrato, ¿no?, que a mí me plantea cosas filosóficas y existenciales muy profundas, y estoy tratando de expresarlas en este medio, que la lógica no tiene nada que ver con hacer algo escénico, no tiene nada que ver, son opuestos, son polares. Bueno, no importa, porque lo que está entrando en juego en esto que estamos haciendo con Delfos ahorita, pues es un pensamiento coreográfico, pero es muy distinto a un pensamiento coreográfico para la escena. Entonces, sí, cada obra es un universo y es un océano por descubrir. Claro. ¿Y qué preguntas pones en juego con tus colaboradores en estos procesos? Por ejemplo, en Zoom, ¿no? ¿Qué tanto compartes como estas inquietudes, no? A ver, tenemos aquí una posibilidad coreográfica, pero no es escénica, chavas. Así, ¿cómo la vamos a hacer? Tengo el regalo de la vida de contar con un equipo de bailarines en Delfos que llevamos muchos años juntos, muchos años juntos. Bueno, todos ellos, además, por ejemplo, excepto Citlali, son egresados de la escuela. Entonces, no solamente nos conocemos como Delfos, sino desde antes, ¿no? Desde la escuela. Entonces, por ejemplo, con Telempatías, el proceso fue que nos reunimos en Zoom y empezamos a jugar, literal, como niños chiquitos. A jugar y quítale esto y ponle esto, y ahora si le pones tal foto de atrás y si le pones la foto adelante, y ahora proyecta un video, y ahora déjame apagarlos, pero le voy a poner una foto. O sea, nada, yo me la pasé jugando, como jugando al Lego. Y claro, y mientras vamos jugando, vamos reflexionando cada uno de nosotros. Ah, esto, mira lo que está pasando. Sobre todo aquí, en Teleempatía, ser en términos de composición, porque implica un juego de composición muy particular. Y después ellos han tenido una gran confianza en, digamos, la estructura que yo le he querido dar a la pieza por lo que quiero comunicar. Y lo que se comunica con la danza no se comunica ni con las letras, ni con el texto, ni con la pintura, pero aquí estas nuevas posibilidades sí nos están permitiendo, como en la videodanza, aunque esto ya es totalmente otra cosa, comunicar con la imagen, ¿no? Es decir, es casi como estar haciendo una película en vivo. Es muy interesante. Bueno, en otro tipo de procesos, por ejemplo, en la consagración de la primavera, que no sé si tú has visto esa obra, que es una obra que a mí me gusta muchísimo, que hicimos Víctor y yo. Te ves sí. Sí, a mí también me gusta mucho. Ese proyecto comenzó todos escribiendo sobre los rituales. O sea, llegamos al salón y dijimos, a ver, queremos hablar sobre los rituales paganos, pero sobre los cotidianos. Después acabamos hablando sobre otra cosa, pero así empezó el proceso. Entonces, todo el mundo se fue y se puso a escribir sus rituales. Y después dijimos, bueno, ahora queremos que cada quien traiga un objeto de su casa, el que sea, el que quieran traer. No lo elijan demasiado, sin demasiadas, el que sea. Uno trajo una botella, otro trajo un trapeador, yo traje, por ejemplo, unos huevos reales. Otra persona trajo un sillón de la oficina que estaba ahí. Y con esos elementos, con los elementos que todo el mundo trajo al ensayo, comenzamos a jugar. Siempre nuestros procesos son lúdicos. Mis procesos siempre empiezan jugando. Yo me pongo a jugar y luego veo cómo lo compongo, ¿no? Entonces, bueno, conforme van pasando los ensayos, comienzo a hablar con los colaboradores o comenzamos a hablar todo el equipo creativo, porque el equipo creativo incluye a los bailarines, siempre están incluidos, porque los bailarines son los que realmente conocen a fondo y a profundidad la pieza, mucho más incluso a veces que el coreógrafo. Y lo sé porque yo tengo el doble rol, o sea, soy bailarina y soy coreógrafa y he sido dirigida, ¿no?, por otros directores, y yo me pongo a su servicio, así de, yo a su servicio, y pongo en juego mis saberes como intérprete. Entonces, cuando soy coreógrafa, sé lo que es estar en el otro lado con mucha claridad, ¿no? Entonces, mi dirección siempre tiene esta conciencia de que estoy dialogando con un intérprete que es un creador, co-creador junto conmigo de una pieza, y que lo que este intérprete tenga que decir o que opinar sobre el proceso es fundamental para la obra en sí, ¿no? Y esto con cada colaborador, con el iluminador, con el escenógrafo, si hay alguien que hace títeres, en fin, con el dramaturgo, con quien sea que esté en ese equipo de trabajo. Las obras son producto del equipo que las compone. Las obras nunca son producto solamente de un solo director. O sea, el director que sea Peter Brook,
Si no tiene al equipo de colaboradores que trabajan con él, pues bueno, su genio sigue siendo su genio, pero es por los colaboradores que la obra acaba resultando lo que es, ¿no? Claro. Entonces, pues yo sí trabajo siempre muy de cerca, siempre hablamos de lo que vamos descubriendo, siempre hablamos de estas cosas más existenciales, ¿no? Que la obra va revelando, porque las obras coreográficas son oraculares, por eso nos gusta tanto el nombre de Delfos, que es el oráculo de Apolo, porque el arte es oracular, porque el arte lo que te permite es tener enfrente de ti una obsidiana negra que te hace verte a ti mismo, a ti misma, ¿no? Y cuando eres coreógrafo, o me imagino que pasa lo mismo con un músico, o con un pintor, o con cualquier otro artista, es que la obra te va permitiendo, es como si se fuera materializando y te permite ver el mundo desde otro lado, con otro espejo o con otro lente, y te permite verte a ti misma también con otro espejo. Pero si no hubieras trabajado con ese equipo de colaboradores, ese vidrio, ese prisma que se construye, no hubiera sido el mismo. Por eso es tan importante saber con quién quieres colaborar y colaborar además con gente con la que te rías y la pases bien y te puedas ir a tomar unas chelas al final del ensayo, ¿sabes? Y haya este sentido de humanidad y de solidaridad y de empatía, si no es una pesadilla. Ya me ha tocado también lo otro. O sea, me ha tocado colaboradores que no saben colaborar y es un horror y no quiero volver a hacerlo nunca más. Claro, es complejo. ¿Cómo? Yo me pregunto, esta es una pregunta creo un poco más personal. Me ha tocado en procesos de colaboración, justo en establecer las líneas de diálogo con las personas. A veces a mí me ha pasado, o a mí yo siento a veces ciertas dificultades, porque como en tener claridad con los otros y las otras, de hacia dónde queremos ir y que sientan toda la libertad justo de que este proceso lo vamos a construir todas juntas. No, tú, desde el lado de dirección, tú como, hay como ciertas cosas que tú hagas para como avivar estas discusiones, como para animar a todos, como para establecer estas claridades. Pues yo creo que es un tema de seducción. Es decir, o sea, cuando tú trabajas en una pieza tienes que estar enamorada de ese proyecto y de esa pieza y de la posibilidad que esa pieza te va a dar, de su potencial. Uno se enamora también de los potenciales, no solamente se enamora de las cosas ya construidas, sino de lo que podría ser. Entonces, creo que lo más importante es poco a poco seducir a todo el equipo y enamorarlo. Y después ya todos acabamos enamorados del trabajo y no nos importa que nos paguen 4.50 y no nos importa nada porque estamos enamorados. Yo creo que el trabajo en el arte es un trabajo de amor. No hay que hacerlo gratis, claro que no. Hay que cobrar y hay que cobrar bien. Pero la esencia de los trabajos están en eso. O sea, están en ese enamoramiento, están en esa virtud esencial del arte, que es la virtud de hacerte saber que estás viva, que estás vivo y que estás descubriendo algo. Una cosa es cuando tienes colaboradores que tú convocas, o sea, que tú eres, digamos, quien dirige esa pieza y quien convocó, pues tienes un cierto liderazgo, ¿no? O sea, ahí sí hay un liderazgo que vas a tener que asumir con mucha responsabilidad y llévele, ¿no? Y asuman el liderazgo y asuman la dirección. Hay otras veces que no, que estos liderazgos se comparten. Por ejemplo, Víctor y yo hemos hecho muchísimas piezas a la limón juntos y hay un liderazgo compartido y cuando yo tengo una duda, él tiene la respuesta y cuando él tiene una duda, yo tengo la respuesta y vamos pimponeándonos. Pero no es nada fácil hacer eso. A mí creo que yo con muy poca gente he podido trabajar así. Con Omar también pude trabajar así en su momento. Pero son pocos, ¿no? O sea, son pocas las gentes con las que yo he podido colaborar tan abiertamente. El año pasado que trabajé en Dido y Eneas, que trabajé con Danza Joven de la UNAM, que fue una experiencia muy linda, pues es otro proceso porque, por ejemplo, ahí Yuriria Fanjul era la directora de escena y yo era la directora coreográfica. Entonces yo tenía que tener muy claro mi rol. Mi rol no era la dirección de escena, mi rol era la dirección coreográfica y me aboqué a eso. Y bueno, por fortuna Yuriria y yo pudimos trabajar muy bien juntas, nos entendimos muy bien y acabó quedando una obra muy linda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, con los bailarines de danza joven de la UNAM, yo no los conocía
y ahí los fui conociendo y yo desde el primer día traté de seducirlos, o sea, para que confiaran en mí, para que supieran que, pues, que valía la pena lo que estábamos haciendo y que confiaran en que mi visión iba a acabar estando digamos, de manera acorde con la obra, ¿no? Y con la visión de Yuriria. Fue muy bonito, confiaron en mí, nos divertimos mucho y por ahí creo que Tiffany es Tiffany la que bailó con la Dahu, por ahí también fue un juego de posibilidades. Las piezas coreográficas son todas posibilidades, o sea, lo que plantean es la capacidad que tengas tú como coreógrafo de movilidad de tus ideas, de adaptación a las condiciones, ¿no? Hacer coreografía es como irte a un día de campo, es como hacer una excursión, tienes que irte adaptando, ¿no? A lo que está ahí, a lo que se produce ahí. Cada proceso coreográfico implica cosas muy distintas. Ahora, tú decías en un inicio, me preguntabas que si había una constante, ¿no? O no. Bueno, no es que haya una constante, no es que se construya una constante. Lo que se construye es una cierta metodología de trabajo, ¿no? Uno empieza a entender cuáles son sus metodologías, pero estas metodologías varían muchísimo. Entonces, a veces usas algo que en una obra funcionó de alguna manera y luego usas otra cosa que en otra obra te ayudó de otra manera. En fin, vas aprendiendo a hacer como una caja de herramientas y esas herramientas pues las usas para hacer algo distinto, ¿no? Pero es muy interesante ir construyendo esa caja de herramientas, pero esa caja de herramientas te la da el oficio. O sea, no es una caja de herramientas que nadie te regale, sino que conforme pasan los años, tú empiezas a entender cuál es tu propia caja, porque además cada coreógrafo construye su propia caja de herramientas. No son todas iguales, ¿no? Por eso hay coreógrafos diferentes, por eso todos somos distintos. Claro. Yo tengo una pregunta, ya que estamos hablando de diálogo, es una pregunta sorpresa, perdóname, Claudia, pero ahorita pensando, ¿cómo dialogas tú con los cuerpos que ves en tus procesos, ¿no? ¿Cómo estableces ese diálogo? Porque siento que hay una cosa de entender también a las personas con las que trabajas a partir de cómo se mueven. O a mí me pasa mucho, como que termino de entenderlas y de saber, no, creo que yo no lo tenía que hablar así, solamente por ver cómo se mueve y cómo reacciona con su cuerpo. Creo que termino de encontrar a esa persona. No sé si algo te pasa y qué piensas de ese diálogo. ¿Lo usas tú mucho en tu Sí, creación? muchísimo. Mira, de hecho, yo hasta hace algunos años, la forma en la que montaba, cuando mi actividad como bailarina era mucho más activa, ahora era mucho más, digamos, tenía mucho más fuego, era yo, o sea, tenía una obsesión por la invención del movimiento. Entonces, muchos de mis montajes eran a partir de mi propio movimiento, Ujú. ¿no? Yo compartí ese movimiento y después, pues, ese movimiento iba tomando forma en relación a los cuerpos con los que trabajo. Ya no, hace muchos años que no hago ya eso. Ya no me interesa para nada mi propio movimiento. O sea, lo que me interesa es el movimiento de los otros bailarines. Entonces, yo lo que hago ahora, que bueno, muchos coreógrafos lo hacemos, porque bueno, a mí me parece que es mucho más interesante y me parece fascinante, es que yo pongo una serie de tareas, ¿no? Por conseguir, muy específicas, como una serie de juegos que tienen sus propias reglas y yo lo propongo eso a los bailarines y los bailarines toman esos juegos y comienzan a dialogar con esa propuesta de juego. Y yo observo, yo solamente estoy observando, observando, observando y voy diciendo diferentes cosas, mandando distintas señales, digamos como dando referencias diferentes hasta que me doy cuenta que esos bailarines están entendiendo el universo que yo quiero compartir con ellos, ¿no? O lo que estamos tratando de buscar. A veces yo no sé ni siquiera con certeza qué es lo que estoy tratando de buscar, pero sí sé la línea por la cual quiero buscar eso. Y de pronto lo encontramos juntos. Y cuando lo encontramos juntos es casi un acto de magia, es casi un milagroso, ¿no? Es de, justo eso, ¿no? Esa frase, ese gesto, esa inclinación en la cabeza, esa manera de pararte, ese ritmo, esa dinámica, esa cualidad, ¿no? Entonces yo me he convertido en una observadora obsesiva, ¿no? Del otro, de los cuerpos de los otros, de los cuerpos de los bailarines, y después cada vez más me siento como una tejedora, la verdad. O sea, como todos estos hilos, lo que yo voy haciendo es tejiéndolos en
esto que después se va a llamar coreografía, en esto que después se va a llamar libro, en esto que después se va a llamar videodanza o qué sé yo, o telempatías, ¿no? Pero yo trato de ir tejiendo los hilos. Tú por ahí preguntabas, en una de las preguntas que me mandaste, que cuál era mi momento favorito, ¿no? Sí. La coreografía. Entonces, yo tengo dos momentos favoritos. Uno es este, el que te cuento ahorita, que es en donde no sé nada. Estamos en pleno proceso de descubrimiento, como cuando llegas por primera vez a un país y no has ido al mercado, no has ido a la iglesia, no has ido al teatro, nada. Entonces, todo es nuevo, todo es posibilidad, todo es posibilidad. Ese momento es uno de mis momentos favoritos. Y el otro momento de mis momentos favoritos es cuando cierra telón o cuando ya se acabó la obra. O sea, cuando la primera vez que se presenta, pero ya acabó, yo puedo respirar, de veras, puedo sentarme, puedo hacer así, porque todo lo previo yo he estado en tensión. Aunque estoy jugando, aunque qué divertido, qué lúdico, pero estoy así, ¿no? Agarrando así de, ¿será que esta obra va a cumplir su cometido? ¿Será que seré capaz de expresar lo que quiero expresar? ¿Será que al público le va a gustar o no? ¿Será que es pertinente o no? Empieza mi cabeza tonta, porque en realidad esas preguntas no valen la pena, o sea, uno tiene que hacer en lo que cree y ya. Después ya te enteras si al público le gusta o no le gusta o qué sé yo. Pero yo siempre tengo miedo, o sea, yo siempre estoy con inseguridad, siempre digo, híjole, ¿seré buena coreógrafa? ¿No seré buena coreógrafa? Lo que estoy pensando está bien, está mal, o sea, siempre tengo miedo. Entonces, ya que cierra telón, digo, ahora sí, venga el tequila. O sea, ya vámonos a emborrachar y a la fiesta. Y al día siguiente, yo ya estoy pensando en el siguiente proyecto. O sea, es como, ok, ya cerramos esto, aunque va a seguir, tendrá temporada, qué sé yo, se va a presentar varias veces, pero ahora ¿qué hago? O sea, me siento como, ay, ahora estoy vacía, tengo que inventarme otro, ¿no? Entonces, pues sí, workaholic total, ¿no? Porque esta cosa de la adrenalina, de estar todo el tiempo inventando algo, sí, pues para mí es como casi una adicción, es adictivo. Sí, hijos del capitalismo teníamos que ser. Claudia, ya por tiempo, voy a poner una última pregunta que es un poco un bonus, eh, que es hablar un poco sobre feminismo, o es hablar sobre el ser mujer en la dirección, que se me hace una pregunta muy indispensable ahorita, y como visibilizar esos temas siempre. Para mí en la danza hay más apertura a las mujeres, porque conozco muchas coreógrafas, incluso nuestras maestras, ¿no? De historia de la danza son mujeres, ¿no? Como Guillermina, como Waldín, y pues todo, Gladiola, todas las maestras que existen, y directoras muy importantes. Pero, ¿tú crees que aún con este espacio de visibilidad que existe un poco más en la danza que en el teatro, hay como ciertos sesgos o dinámicas que existen hacia las mujeres directoras o coreógrafas o como en puestos de poder? Mira, es que el sesgo es sistemático, porque vivimos en un país y en una sociedad heteropatriarcal y con una lógica dentro de esas estructuras, ¿no? Heteropatriarcales y machistas, evidentemente. Entonces, yo te diría que en el medio propio de la danza, en nuestra propia comunidad, no, yo no lo siento, no lo percibo así, no lo he vivido nunca así desde niña. Digamos, el mundo de la danza es como estar en un universo aparte, porque hay una gran apertura a las decisiones, por ejemplo, de la sexualidad, ¿no? O sea, a nadie le importa si es gay, si es lesbiana, si no es gay, si es bisexual, si da igual. O sea, aquí lo que importa es si es buena persona, si es artista, si cómo se mueve, si, ¿no? Entonces, tenemos una enorme libertad, tenemos un enorme contacto con el cuerpo y eso nos convierte, eso nos da una sabiduría muy particular, esta relación que tenemos con el cuerpo que está tan alejada de estos cuerpos subyugados, por ejemplo, la religión, ¿no? O por ejemplo, a ciertos preceptos morales que están totalmente alejados de la naturaleza. Ujú. Entonces, digamos, en la danza como tal no, pero en la vida como tal sí, claro. O sea, yo muchas veces he pensado, y lo hemos hablado Víctor y yo, ¿no? Cuando vamos a pedir una función decimos, a ver, ¿quién es el director de cultura? ¿Es mujer? Ah, entonces ve tú a pedir función. ¿Es hombre? Ah, entonces voy yo. Voy yo y me pinto la boca de rojo. ¿Me explico? Porque claro, y que seguramente tendrá, o es gay, ah, entonces ve tú. O sea, siempre estamos pensando, ¿no? En cuál es la mejor estrategia. Y evidentemente como mujeres, las mujeres hemos aprendido esto desde que nacemos. Y no es porque nos guste, es porque así es este sistema. O sea, esta visión hacia las mujeres y este eterno querer seducir, ¿no? A las mujeres
es sistemático y nosotras hemos aprendido a lidiar con eso y hemos aprendido a usarlo como estrategia. Ahora, hemos hecho mucha lucha para que eso termine. O sea, el siglo XX y el siglo XXI, pues están llenos de mujeres feministas y de hombres feministas. Ahora, por fortuna, faltaba el último eslabón, que es la reconstrucción de las masculinidades, porque las mujeres llevamos muchos años trabajando en justo la visión del feminismo y lo que estamos tratando de lograr como mujeres feministas, que yo soy una mujer feminista. Pero claro, los hombres finalmente entendieron que es yin y yang, es un diálogo entre energías, ¿no? No es un asunto genérico, es un asunto de energía masculina y femenina. Y el hecho de que los hombres estén preguntando sobre su masculinidad, creo que va a hacer que se avance mucho como sociedad. Ojalá, lo quiero creer. Ahora, en temas ya más pragmáticos, pues por ejemplo, en varios puestos de poder, hasta ahorita, te puedo decir que hasta hace 2 o 3 años, generalmente en los puestos de poder hay hombres. Digo, tú velo en el país. De todos los gobernadores de este país, solo 2 son mujeres, solo 2. O sea, nada. Ahora las nuevas directoras de cultura, quienes están en esos puestos, por ejemplo, Lucina Jiménez, ¿no? O Frausto en la Secretaría, o Nina Cerratos, o Evoé Sotelo, ¿no? Que están en estos puestos estratégicos, son todas mujeres. No era así. Esta es la primera vez que yo veo este fenómeno en México. Ahora, en Europa, por ejemplo, casi todos los directores de festivales son hombres. Y sí genera un cierto sesgo, sí hay una cierta manera de tratar a las mujeres que es particular, con la cual nosotras todo el tiempo tenemos que estar lidiando, ¿no? Y bueno, es interesante porque finalmente es un juego de estrategias, ¿no? Es un juego de estrategias y es un juego de visibilizaciones. O sea, tenemos que visibilizar, por ejemplo, a mí me interesa mucho visibilizar a las mujeres coreógrafas. Tengo una muy buena amiga en Italia que se llama Francesca Lettieri, con la cual ahorita estoy haciendo una obra que se llama Las Prófugas, pero no solamente estamos haciendo la obra, también estamos haciendo una plataforma web que se llama Las Prófugas, que tiene el objetivo de visibilizar a las mujeres creadoras de todo el mundo, a las mujeres coreógrafas, y no solamente visibilizarlas, sino integrarlas, conectarlas, hacer puente entre ellas, ver cómo trabajamos, cómo colaboramos, cómo hacemos proyectos que van a lo educativo, a lo social, a lo artístico, a lo político, a lo económico. Porque también es la otra cosa, cuando eres coreógrafa y bailarina, pues yo no sé, voy en un taxi y me pregunta el señor, ¿usted qué hace? Y le digo que soy bailarina y por supuesto me puso el tubo enfrente, en su imaginario, ¿no? Y no, o sea, una mujer coreógrafa y una mujer bailarina es una mujer que tiene un cuerpo político, es una mujer que tiene una injerencia en la economía, es una mujer que tiene una injerencia en la problemática social y en la solución de esa problemática social. Y yo estoy convencida de que la energía que en este momento, y además lo estamos viendo con una obviedad increíble con este COVID, ¿no? La energía que se necesita en el mundo ahorita es una energía femenina de resguardo, de protección, de ayuda, de solidaridad, de empoderamiento, de cuidado por el otro, de empatía, ¿no? Todo esto que estamos hablando es que hay que ser más empáticos, es que hay que ser solidarios, pues son grandes cualidades no de las mujeres, sino de la energía femenina. Entonces, bueno, creo que estamos haciendo un buen trabajo las mujeres y los hombres, muchos hombres, ¿no? Yo, por fortuna, tengo, por ejemplo, un novio que declaradamente el primer día que salimos a cenar me dijo, pues yo soy feminista. Yo dije, ok, entonces sí me quedo aquí cerca, si no, ahí te ves, con permiso, ¿no? Pero bueno, sí creo que hay mucho trabajo aún por hacer y creo que, por ejemplo, cosas como Matryoshka o esta plataforma que estamos haciendo Francesca y yo de las prófugas, pues son acciones que están ayudando a que poco a poco estas brechas se equilibren, ¿no? Y ahí vamos, en eso estamos. Ay, gracias, qué empoderado me siento. Gracias, qué esperanzado, me siento muy esperanzado, no empoderado, muy esperanzado. Me gusta como escuchar esta pasión y me gusta pensar que hay futuro, sobre todo. Hoy estaba viendo la legislación que están haciendo en Baja California muy mal, diputados, votando por el matrimonio igualitario y la verdad como que siempre encontrar a personas como con estos ideales y como con esta potencia de vida es muy enriquecedor y dan ganas como de seguir. Gracias. Este, pues ya terminamos como con las preguntas que tenemos aquí nosotros, pero les queremos dar espacio a ustedes. Si alguien tiene una pregunta para Claudia, aquí yo se la leo, se la paso y con mucho gusto se las contestamos. Pues sí, aprovechen. Yo no los veo, lo cual es horrible. Me choca hablar conmigo misma, caray, es espantoso, pero
Pero bueno, nada, si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, pues aquí andamos. Por ahí veo que está Aurelio Palomino también. Hola Aurelio, qué gusto. Y por ahí, bueno, estaba David Flores Rubio también, que pues sí, ese es otro tema muy lindo, que es la relación entre las artes, ¿no? Cómo se relaciona la danza con la poesía, o la danza con la fotografía, o la danza con el cine. Y ahorita estamos con estas, híjole, es que esta posibilidad que tenemos ahora de lo visual y de estar Claro. haciendo de alguna manera esta especie de videodanzas, nos está abriendo un panorama maravilloso. Es una maravilla. ¿Por ahí Fíjate, alguien dice algo? están comentarios, qué inspirador escucharte, maestra, como siempre. Eleni, hola Eleni de Hola, Mexicali. Dani. Saja de Hermosillo, mi admiración y respeto siempre, gracias por compartirse. Gracias. Si nadie tiene una pregunta, yo sí, aprovechando el tiempo. Justo, me quedé pensando con lo que dices de la capilla. Delfos en la capilla. Para empezar, la capilla es un espacio casi siempre teatral. Es muy Ah, raro. la capilla es un teatro, la capilla, donde además es residencia de un grupo de teatro que se llama Los Endebles, que dirige Boris Schweman, pero la capilla hizo ahora una temporada virtual. Entonces, en esta temporada virtual invitaron a Delfos con este proyecto que se llama Telempatías, Ensayos Improvisados. Entonces, ustedes, si quieren ver la función del domingo 26 de julio a la 1 de la tarde de Ciudad de México, ojo, porque con esto de los usos horarios es un relajo, domingo 26 de julio a la 1 de la tarde, compran, se meten a la capilla.com y ahí van a ver Telempatías en la programación y le pican y los va a mandar a Boletópolis. Y Boletópolis les va a mandar un link a Zoom. Esto que estamos haciendo es por Zoom. Y en realidad es una reflexión coreográfica y visual sobre lo que estamos viviendo. Y es una reflexión también existencial, la verdad es que, bueno, véanla, es que es muy difícil contárselas. De por sí es horrible hablar de danza y contar danza, pero yo los invito a que la vean, creo que lo van a disfrutar, creo que se van a sorprender. Son 6 intérpretes en escena virtual y yo básicamente lo que hago es ser un Big Brother que define quién entra, quién sale, a qué hora entran, a qué hora salen, cómo cambiamos de una escena a otra. Van a ver, hay muchas escenas a lo largo de la pieza, dura 30 minutos, y al final de la pieza hacemos una sesión de preguntas y respuestas y les compartimos parte de los secretos del proceso. Por ejemplo, les enseñamos un video de cómo se ve al bailarín en su casa haciendo todo lo que está haciendo que ustedes ven desde la pantalla, que es interesantísimo. O les compartimos, por ejemplo, algunos de los secretos del lenguaje que hemos ido desarrollando. Por ejemplo, hay una palabra que es caleidoscopio, entonces los bailarines saben que tienen que hacer esto frente a la cámara. Hemos ido encontrando juntos, bailarines y nosotros, este lenguaje, y ha sido muy divertido. Entonces, bueno, vean Telempatías en la temporada virtual de la capilla. Compren su boleto, por favor, ayúdenos, porque es muy difícil tener público en estas plataformas. Parece que no, que hay todo el mundo. No es cierto. O sea, es difícil, ¿no? Comprar su boleto y entrar a la plataforma y vernos como si fueran al teatro, pero pues es la realidad que estamos viviendo y tenemos que asumirla con alegría y con positividad, que es lo Claro. que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y aparte yo creo que también es como darnos cuenta de la gran potencia que es. Estás tú, bueno, nosotros estamos en Ciudad de México, pero no estamos nada cerca ahorita. Las personas que nos están viendo no están en Ciudad de México. Como todo esto, toda esta posibilidad de la interconexión en lo digital está padrísimo. Justo eso es a lo que me refiero. Delfos en la capilla. Es algo, nunca, jamás, chavas y chavos. Pues no, es la primera vez que estamos en la capilla, de hecho. Sí, la capilla casi nunca transmite danza y yo siento que estas son posibilidades, ¿no? Para empezar, que un grupo que radica en Mazatlán, que esté en la capilla, que aparte una directora está en Ciudad de México, esas cosas son algo mucho para pensar para los creadores, porque son posibilidades Y infinitas. todo pasa en vivo, o sea, además pasa en vivo, entonces nos puede ver alguien que está en Europa o que está en Colombia, cosa que no pasaba en el teatro. En el teatro, pues solamente la gente de esa ciudad. Ahora Sí. tenemos el don de la ubicuidad, literal. Estamos en todos lados todo el tiempo, ¿no? Entonces, mira, es una época muy compleja. Yo creo que esta pandemia nos está haciendo repensarnos de muchas maneras, a muchos de nosotros, a otros no. Eso es lo terrible. O sea, hay mucha gente a la cual le está valiendo esto un cacahuate y la pandemia le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. O sea, no va a aprender nada. Pero muchos de nosotros sí estamos aprendiendo y repensándonos como humanidad.
y por lo tanto como artistas. Creo que hay que repensarnos como artistas y sobre todo pensar cuál es la pertinencia de nuestro trabajo en este momento. Ahora que estamos defendiendo tanto los presupuestos de cultura, ahora que está habiendo recortes tan brutales, pues tenemos que unirnos y tenemos que repensarnos y tenemos que accionar de otras maneras, ¿no? Claro. Sobre todo unirnos, creo, ¿no? O sea, sí pedir, ¿no? Pedir lo que nos es justo, pero también apoyarnos entre todas, las que estamos tratando de buscar maneras. Pues antes de que nos corte esto, vamos a hacer una despedida así ya más afectuosa antes de que nos quedemos como y se nos fue. Ok. Muchas gracias a todas las que nos acompañaron, a todos. Van a quedar las charlas en Instagram TV y en Facebook por si no las vieron completas. Y pues bueno, yo me despido así. Esto es Matryoshka en casa, todos los jueves a las 6. Tenemos talleres ahorita de redes sociales y de diseño para artistas escénicos. Todo es pensado para artistas escénicos y proyectos escénicos. Entonces ahí para que les den una chequadita en Matryoshka y bueno, dejo que se despida Claudia. Gracias, pues gracias a todos, gracias a los que estuvieron aquí viéndonos en vivo. Gracias por esta hora, los abrazo. Hola, Rosely. Mira qué maravilla. Y está la Citlali también ahí, qué maravilla. Muchos abrazos a todos y nos estamos viendo, porque ya ven que ahora esto está imparable, caray. Nos vemos muy pronto. Besos a todos. Besos. Bye, bye.